Hola, soy Enrique Jiménez, preparador de opositores para la Policía Nacional, y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en la preparación de las pruebas físicas. Para la preparación de esta prueba tenemos que partir de que todos los opositores son diferentes, edades, constituciones físicas, hábitos saludables, el tiempo que lleven sin realizar deporte. Todas esas circunstancias marcarán los retos a corto, a medio y a largo plazo, así como los entrenamientos específicos. No podemos comparar un alumno de unos 20 o 25 años con una memoria muscular o que haya practicado algún tipo de deporte con otro alumno que tenga 35 o 40 años y durante los últimos años haya llevado una vida más o menos sedentaria. Las circunstancias de cada uno irán marcando qué tipo de entrenamiento inicial se tienen que marcar. Las pruebas físicas no son excesivamente exigentes, pero sí tendremos que empezar a entrenar con mucho tiempo anterior. Actualmente tenemos que diferenciar pruebas físicas para chicos y chicas. Los hombres tendrán que hacer una prueba de dominadas en barra, un circuito de habilidad y la prueba del kilómetro. Asimismo, las mujeres harán una prueba de suspensión en barra, la prueba de agilidad y el kilómetro, pero siempre con diferentes tiempos que irán marcando una nota diferente para hombres y para mujeres. Podemos decir que las pruebas están adaptadas por sexo. El entrenamiento adaptado irá que vayamos progresando a nivel de corto, medio y largo plazo. No debemos de intensificar buscando acelerar resultados, porque lo que lograremos será lesionarnos. No hay que buscar objetivos que se alejen de nuestra realidad. El progreso lo irá dando la constancia y el tiempo que le estemos dedicando. Ten paciencia. La preparación física ocupará muchísimo espacio dentro de nuestra agenda. Una buena planificación será primordial. Incluso esta preparación física nos conllevará también a cambios en nuestro estilo de vida, incluso a nivel nutricional. Estaremos siempre buscando hábitos saludables. Es muy importante dejarse orientar por profesionales del deporte, especialistas en el mundo de la oposición. No nos sintamos autodidactas de un mundo que desconocemos. Ellos nos sacarán el mayor provecho a nuestro tiempo y a nuestra situación física. Vamos a dejarnos siempre dejarnos aconsejar por estos profesionales que son los que nos van a sacar el 100% de nuestro rendimiento. Y no olvidemos que el descanso forma parte del entrenamiento. El entrenamiento irá cambiando según nuestra evolución y si en algún momento padecemos algún tipo de lesión, tenéis que tener en cuenta que el estar lesionado no impide al 100% el dejar de entrenar. El descansar y el recuperarse de las lesiones también forman parte de toda nuestra evolución. Podemos alternar con descansos más o menos activos y siempre que encontremos esa maldita lesión tendremos que consultarlo a su vez con profesionales. Debemos de huir de experimentos semanas antes de las pruebas físicas. No por aumentar el número de sesiones vamos a aumentar nuestros resultados. No por multiplicar las sesiones vamos a aumentar nuestro rendimiento. Nuestro cuerpo tiene que seguir con una evolución constante. Del no apto en las pruebas al apto no se pasa en la última semana por aumentar esa intensidad. El apto lo conseguiremos con el trabajo realizado meses atrás. Confía siempre en tu constancia. No abandones tu responsabilidad sobre el examen teórico porque se estén acercando las pruebas físicas. Ya sabes que esas dos pruebas tienen que convivir en nuestra agenda. Es decir, nunca dejaremos de entrenar y de estudiar. Esas dos pruebas tienen que ir totalmente de la mano. Incluso después de la realización de las pruebas físicas, en las que nos centraremos en el examen teórico, no recomendamos frenar los entrenamientos al 100%, solamente rebajar un poco las sesiones. El hacer deporte siempre nos vendrá bien a nivel cognitivo. Podemos incluso entenderte de que el entrenamiento en solitario se puede hacer en muchos momentos tedioso y agotador. Así que desde esta editorial vamos a recomendarte también que te busques equipos de trabajo. El entrenar en grupo nos anima, el entrenar en grupo hacen que tiren también de nosotros, que nuestros límites los pongamos un poco más allá ese día y que nos esforcemos en luchar con el resto del equipo y con el resto del grupo cada prueba. El entrenar en grupo puede ser más agradable que el entrenar en solitario, que puede llegar a ser incluso cansino y tedioso. Así que te vamos a recomendar que te busques un buen grupo de entrenamientos para animarte y para no faltar a ningún entrenamiento. Te vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos mencionado en este vídeo. Tienes que conocer muy bien en qué consiste cada prueba como viene enunciada en el BOE.
Intenta contar de la mano de profesionales que te vayan aconsejando y guiando cronológicamente tu evolución de pruebas físicas. Tienes que tener en cuenta que te tienes que marcar objetivos a corto, a medio y a largo plazo que sean realistas. No tienes que intensificar más las sesiones intentando acortar los tiempos. Tu evolución va a conllevar y los progresos van a conllevar emplear bastante tiempo. Y tienes que también recordar que las pruebas teóricas no se pueden dejar aparcadas porque solo nos estamos preparando las pruebas físicas. Recuerda, compañero opositor, que tus límites de hoy son el punto de partida de mañana. Así que mucha suerte y mucha fuerza.